Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Pau Madrid 2026. Vamos a hacer el último bloque, el de física relativista, cuántica nuclear y de partículas. Teníamos que elegir entre una de las siguientes preguntas, 4A y 4B. La pregunta 4A dice, cuando una lámina de plata se ilumina con luz de 150 nanómetros, se necesita un potencial de 3,55 voltios para frenar los electrones emitidos. Sin embargo, si se usa una luz de 200 nanómetros, el potencial para frenar los electrones es de 1,48 voltios. A partir de estos datos, determine el valor de la constante de Planck y el trabajo de extracción de los electrones de la lámina de plata en electronvoltio. Y nos da como datos la velocidad de la luz en el vacío y el valor absoluto de la carga del electrón. Aquí tenemos el dispositivo experimental para estudiar el efecto fotoeléctrico. Tenemos una cámara de vacío donde se hace incidir luz sobre el cátodo metálico, provocando la emisión de electrones hacia el ánodo. Ahí tenemos luz incidente y se van a arrancar electrones que van a ir hacia el ánodo. Se va a generar una corriente que se mide mediante un amperímetro que indica la cantidad de electrones que llegan al ánodo por unidad de tiempo. También se incluye un voltímetro para medir la diferencia de potencial de frenado entre el cátodo y el ánodo, una resistencia y una batería que permiten ajustar dicho potencial. Vamos a jugar con el potencial de frenado y lo vamos a ir subiendo poquito a poco. En el proceso fotoeléctrico, los electrones no se emiten todos con la misma energía, sino que salen del cátodo con un espectro de energías cinéticas. Hacemos incidir luz, unos llegarán más rápido, otros un poquito más lento. Pero si el potencial de frenado, el potencial entre el cátodo y el ánodo, es bajo, muchos de esos electrones emitidos tienen energía suficiente para alcanzar el ánodo y contribuir a la corriente. Ahora subimos un poco el potencial de frenado y a medida que aumentamos ese potencial en sentido contrario al movimiento de los electrones, solo los que poseen mayor energía cinética logran llegar, de modo que la corriente disminuye progresivamente. Llegan un poquito menos, aumentamos más el potencial de frenado y si alcanzamos el potencial de frenado tal que ningún electrón del espectro energético es capaz de llegar al ánodo, entonces no llegan electrones al ánodo y la corriente fotoeléctrica se anula. Y es esta gráfica que tenemos aquí. Cuando el potencial de frenado es muy bajo o cero, hay mucha corriente. A medida que vamos aumentando el potencial de frenado, cada vez menos electrones llegan, hasta que llega un valor en el que no hay corriente. En esta situación, el potencial de frenado debe ser tal que compense la diferencia entre la energía de los fotones incidentes y el trabajo de extracción del metal. Es decir, el campo eléctrico aplicado equilibra exactamente la energía cinética máxima de los electrones emitidos, impidiendo que ninguno alcance el ánodo. Vamos a escribirlo matemáticamente, ese párrafo de ahí. Básicamente se trata de un balance de energías. Si lambda es la longitud de onda de la luz incidente, W0 es el trabajo de extracción de la lámina y V el potencial de frenado, ese balance energético es este. La energía de la luz incidente, Hc partido por lambda, menos el trabajo de frenado, menos el potencial de extracción, desigual al potencial de frenado. Sería la energía cinética con la que los electrones salen del cátodo y esa energía cinética se va a transformar en energía potencial de frenado. Entonces, cuando la lámina se ilumina con luz de 150 nanómetros, el potencial de frenado nos dice que es 3,55 voltios. Escribimos eso. Y el siguiente dato que nos da es que cuando la lámina se ilumina con luz de 200 nanómetros, el potencial de frenado es 1,48 voltios. Podemos restar ambas ecuaciones. Nos queda Hc1 partido por lambda 1 menos 1 partido por lambda 2 es el valor absoluto de la carga del electrón, V1 menos V2. Y de aquí podemos despejar la constante de Planck. Por lo tanto, metemos los números y utilizamos los factores de conversión apropiados. Un nanómetro, 10 a la 9 nanómetros es un metro y un julio es un culombio por voltio. Culombios, voltios, culombio por voltios se eliminan, metro con metro se elimina
y nanómetro, nanómetro, nanómetro se cancelan y nos quedan julios dividido segundo a la menos 1 o lo que es lo mismo julios por segundo, las unidades de la constante de Planck. Este resultado coincide con el valor experimental de la constante de Planck, demostrando cómo el efecto fotoeléctrico permitió cuantificar la energía de los fotones. En la pregunta 4b nos decía, en el primer paso del proceso de desintegración, cada núcleo del isótopo 228 radio se transmuta en un núcleo del isótopo 228 actinio y se emite una partícula beta menos. Si se tiene una muestra de 30 gramos de 228 radio cuya actividad inicial es 3,03 por 10 a la 14 becquerel, determine el número de partículas beta menos por segundo que emite inicialmente la muestra de 228 radio, la constante de desintegración y el periodo de semidesintegración, y la masa del isótopo 228 radio que se habrá transformado en 228 actinio cuando hayan transcurrido 10 años. Nos dan como datos el número de Avogadro y la masa atómica del isótopo de 228 radio, que son 228 unidades de masa atómica. Tenemos una reacción de desintegración, un decaimiento beta menos, donde el núcleo hijo, el actinio, tiene un protón más que el padre, el radio. Z' es igual a Z más 1 y por tanto se emite un electrón. Escribimos la reacción de desintegración. Y esa tercera partícula es el antineutrino electrónico y asegura el balance energético de la reacción. Nos dan como dato la actividad o ritmo de decaimiento inicial de la muestra de 228 radio. Vamos a llamarla A0. Quiere decir que hay A0 decaimientos por segundo inicialmente. Si por cada decaimiento se emite un electrón, como vemos en la reacción, entonces el número inicial de electrones emitidos por segundo y por tanto de partículas beta menos es también A0, es decir, 3,03 por 10 elevado a la 14 partículas beta menos por segundo. Recordad que un becquerelio es un decaimiento por segundo. Lo siguiente que nos pide es lambda, la constante de desintegración, que se relaciona con la actividad inicial de la muestra a través de esta relación. Es decir, la actividad inicial, el número de decaimientos por segundo inicialmente, es el número inicial de núcleos de 228 radio multiplicado por lambda. Este número lo podemos calcular a partir de la masa inicial de la muestra, que es lo que nos dan como dato. Si m es la masa atómica del isótopo 228 radio y m0 es la masa de la muestra inicial, los 30 gramos, tenemos que m0 es la masa atómica del isótopo multiplicado por el número inicial de núcleos. La masa atómica es 228 unidades de masa atómica por núcleo y m0 son 30 gramos. Ahora simplemente metemos los datos, tenemos 30 gramos de radio, multiplicamos por el factor de conversión de que una unidad de masa atómica son 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos y un núcleo de radio pesa 228 unidades de masa atómica y eso nos da 7,9 por 10 elevado a 22 núcleos iniciales. Ahora ya podemos calcular la constante de desintegración, que es simplemente la actividad inicial partido del número inicial de núcleos. La actividad inicial es 3,03 por 10 a la 14 núcleos cada segundo. Y dividido entre el número inicial de núcleos, que es 7,9 por 10 a la 22. Y eso nos sale 3,8 por 10 a la menos 9 segundos a la menos 1. El número de núcleos presentes en la muestra a tiempo t sigue una relación exponencial. De este tipo, el número a tiempo t es el número inicial por la exponencial de menos lambda t. Para calcular el periodo de semidesintegración, es el instante en que la muestra se ha reducido a la mitad, es decir, hay la mitad de núcleos. Es decir, un medio es la exponencial de menos lambda por el periodo de semidesintegración. Entonces, simplemente tomando logaritmos, tenemos que el periodo de semidesintegración es el logaritmo de 2 partido de la constante de desintegración. Como ya la hemos calculado antes, simplemente sustituimos y nos sale 1,8 por 10 a la 8 segundos. Vamos a pasarlo a años.
Una hora son 3.600 segundos y un día 24 horas y un año vamos a, sin contar bisiestos, 365 días, 5,74 años. Así que si tenéis una muestra radiactiva de radio en casa, aseguraos que nadie la vea en 6 años. La masa del isótopo 228 radio, que quedará en 10 años, es el producto de la masa atómica del isótopo y el número de núcleos remanentes en 10 años. Es decir, n sub 10 es n0 por la exponencial de menos lambda t sub 10 son 10 años, y mn0 es la masa inicial. Vamos a calcular lambda t sub 10, lambda lo hemos calculado antes, es el logaritmo de 2 partido del periodo de semidesintegración, que ya lo hemos calculado en años, y t sub 10 son 10 años. Simplemente sustituimos y lambda t sub 10 nos sale 1,2. Y ahora, simplemente la masa que quedará de 228 radio en 10 años es m0, que son 30 gramos, por la exponencial de menos 1,2. Es decir, quedará un 30% de la masa inicial que teníamos, y como eran 30 gramos, pues nos quedan aproximadamente 9 gramos de 228 radio. Por tanto, la masa que se habrá transformado en actinio es la diferencia, es decir, tendremos aproximadamente cerca de 21 gramos de 228 actinio. Si no recordáis la conversión entre unidades de masa atómica y gramos, tenemos el número de Avogadro para calcular esa conversión. Pero lo que tendréis que recordar en este caso es que una unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Es decir, una unidad de masa atómica es la masa atómica del isótopo de carbono 12 dividido entre 12 veces el número de Avogadro. Vamos a verlo. Tenemos un átomo de carbono 12, lo dividimos entre 12. Tenemos 12 gramos por cada mol de átomo de carbono 12 y multiplicamos un mol dividido entre el número de Avogadro, y eso nos sale 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Bueno, pues hasta aquí el bloque 4, espero que os haya podido ayudar y nos vemos en el siguiente vídeo.